ha llegado a Panamá el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, para cumplir con una agenda de 2 días. En este primer día ha sostenido una reunión bilateral con el presidente de Panamá, Jose Raul Mulino, y también ha participado en el cierre del foro de la coalición contra los carteles. Hegseth, quien arribó a Panamá también para cumplir con una agenda enfocada en el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ha anunciado una inversión histórica en defensa y ha señalado que el compromiso de su país es apoyar a las naciones que integran la coalición de las Américas contra los carteles durante el foro celebrado en la ciudad de Panamá. También ha indicado que el Departamento de Guerra contará con un presupuesto de 1.5 billones de dólares destinado a garantizar que Estados Unidos mantenga su capacidad militar, aunque no precisó cuánto de ese monto se asignará específicamente a la coalición. Además, aseguró que su país respaldará a los miembros que también inviertan en su defensa y participen activamente en las operaciones conjuntas. Además, sostuvo que Estados Unidos priorizará la cooperación con los países que demuestren un compromiso concreto con la lucha contra las organizaciones criminales. Mientras, durante su intervención, el presidente panameño Jose Raul Mulino defendió el trabajo conjunto con los ejércitos de Colombia, El Salvador, Estados Unidos y República Dominicana. Y además sostuvo que estas alianzas deben desarrollarse respetando la soberanía y los territorios de cada nación. Estado Táchira, las autoridades y los cuerpos de rescate anunciaron que serán reforzadas las acciones para promover la cultura preventiva frente a los movimientos telúricos. Recordemos que el estado andino fronterizo colinda con la falla de Boconó y la Mesa de los Santos en Bucaramanga, por ende se mantiene una alerta y un monitoreo constante. Bueno, llamar a la tranquilidad, sin embargo estar alerta. Estamos pendientes, por supuesto, los diferentes movimientos. Hemos visto la observación que se hizo, lo que tiene que ver específicamente con el municipio de San Cristóbal, en la vía del Chorro del Indio, Barrio del Río, entre otros lugares. Bueno, no, este movimiento que hubo no generó ningún impacto negativo a ninguna infraestructura. Además, el alcalde Silfredo Zambrano, partiendo del hermanamiento entre San Cristóbal y Cúcuta, extendió su mano para apoyar a los hermanos colombianos afectados por la tragedia. Estamos prestos para enviar personal que estamos capacitados para poder actuar en las primeras horas, que son las más importantes, así como hemos recibido apoyo de nuestros hermanos colombianos y de otros países. Evidentemente tenemos que cumplir los protocolos que se deben a través de Cancillería y a través del Ministerio de Interior y Justicia, que es el que va a través de Protección Civil y los bomberos, que se encarga. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal reporta total normalidad en las estructuras supervisadas. Asimismo, en la ciudad no se han percibido réplicas del terremoto en el Chocó. Junto con los compañeros de Protección Civil realizaremos simulacros para que las personas nos vayamos ya familiarizando con estas actividades y saber qué deben hacer si en un momento dado hay movimientos sísmicos de alta magnitud. Recordemos que las autoridades han indicado que además del alto riesgo sísmico del estado Táchira, la entidad está conformada en su mayoría por suelos de arcilla expansiva, lo que intensifica un poco más la vulnerabilidad en esta zona. Ayer se encontraba el sol a casi 152 millones de kilómetros de nuestras cabezas. La luna solo estaba a 363.000, pero por ese cruce de caminos, así vimos a ambos desde esta esfera llamada Tierra. Un eclipse que durante más de 100 minutos nos dejó en península imágenes tan espectaculares como estas que obtenían los equipos de esta casa en Palencia. Hemos estado a tope ahí intentando transmitírselo pues a todo el mundo. Ha sido increíble la emoción que se ha vivido ahí debajo. Nuestro departamento de astrofísica, en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias, pues yo creo que están en la vanguardia de este ámbito. Y es que fue una tarde única donde el ensimismamiento, la admiración y hasta el arte se dieron un abrazo tan cálido como por momentos oscuro. Estampas icónicas que desde que comenzó el eclipse no dejaron de replicarse y moverse por todo el planeta. Un carrusel de fotografías captadas desde 1001 lugares, a cual más embaucadora
porque esto es lo que nos deja esta alineación de cuerpos celestes, una resaca de instantáneas que por llegarnos lo puede hacer hasta desde Islandia, el templo de las auroras boreales, aunque desde luego en este histórico 12 de agosto no hubo delicia alguna que envidiar desde España.